Llamé con urgencia a Edward explicándole que nuestros padres estaban gravemente enfermos y que necesitaba regresar a casa inmediatamente. A pesar de mis súplicas sinceras, desestimó mis preocupaciones de manera fría, insistiendo en que estaba demasiado ocupado con un viaje de trabajo y acusándome de estar exagerando. Terminó la llamada abruptamente, ignorando mis intentos de seguir conversando con él. Semanas después, cuando Edward finalmente regresó a casa, indiferente y distante, me tocó la dolorosa tarea de decirle que había perdido los funerales de nuestros padres. Choqueado y confundido, no podía comprender lo que le decía, pensando que era alguna clase de cruel broma. Le recordé la llamada que hice advirtiéndole sobre su grave estado de salud y su rostro se desmoronó, mientras el arrepentimiento lo invadía, dejándolo sin palabras. Mi nombre es Janet Rachel, tengo 51 años y he dedicado mi vida a la familia, apartándome de una prometedora carrera en administración tras casarme. Mi historia con Edward comenzó en la universidad, donde nos conectamos gracias a nuestro amor compartido por el pádel. Al principio, nuestra relación fue tensa. Edward, líder del club de pádel y enfocado en competiciones nacionales, era estricto y exigente. Solo le interesaba la habilidad, no la experiencia, y a menudo me encontraba relegada a las gradas recogiendo pelotas después de no cumplir con sus altas expectativas. Pero mi frustración se convirtió en determinación. Practiqué sin descanso en privado y durante una de las sesiones de entrenamiento, para sorpresa de todos, incluyendo la de Edward, logré devolver uno de sus servicios más desafiantes. Ese momento me ganó su respeto y admiración y, por primera vez, nuestra relación pasó de la animosidad a una conexión que comenzaba a florecer. A partir de ese momento, mis sentimientos por Edward se profundizaron. A pesar de su continua actitud estricta, me encontré enamorándome de él y nuestra relación creció más fuerte. Durante una de nuestras reuniones mensuales, después de una noche social, Edward inesperadamente confesó sus sentimientos por mí, admitiendo que se había enamorado. Sorprendida pero feliz, acepté con entusiasmo, y decidimos mantener nuestra relación en secreto para no afectar la dinámica del equipo. Estaba tan enamorada que el secreto no me importaba. Estar con Edward era todo lo que quería. Nuestra relación perduró más allá de la universidad y nos casamos cuando tenía 23 años. A sugerencia de Edward, dejé mi trabajo para dedicarme a estar a su lado. Estaba completamente cautivada por él, imaginando un futuro brillante juntos. Ahora, 25 años después, nuestra vida se ha estabilizado en una rutina más predecible. La emoción de nuestros primeros días ha dado paso a una vida más cómoda y familiar. Mi atención por el estilo personal ha disminuido. Antes elegía meticulosamente mis atuendos y me maquillaba para cada cita. Ahora prefiero la comodidad y rara vez uso maquillaje. Como ama de casa que casi no interactúa con personas fuera de nuestro hogar, he adoptado un look más natural. Al reflexionar sobre estos cambios, no puedo evitar notar lo mucho que he cambiado desde mis años más jóvenes. He ganado peso y mi apariencia ahora refleja las fotos del antes que se ven en los anuncios de pérdida de peso. Este cambio en mi aspecto podría estar contribuyendo a la naturaleza más rutinaria de nuestra relación. Y siento que ahora Edward me ve menos como una pareja apasionada y más como una figura maternal. Incluso hace comentarios ligeros pidiendo café de una manera que se siente más como el rol de una cuidadora que de una esposa. Esta transformación gradual en nuestra dinámica marca una evolución significativa desde aquellos primeros días de amor y ambición. Los padres de Edward vivían a tan solo 20 minutos a pie y siempre han sido amables y apoyadores. A cambio, los visito con frecuencia, deseosa de ayudar, especialmente ya que su salud ha ido empeorando. Mi suegro está luchando contra una enfermedad grave y los médicos le han dado poca esperanza. Expresó su deseo de pasar sus últimos días en casa, y lo trajimos a casa para cuidados paliativos. La carga ha sido muy pesada para mi suegra, quien parece estar cada vez más agotada por la responsabilidad de cuidarlo. Como alguien que no trabaja fuera del hogar, he tratado de intervenir y brindar apoyo, pero el peso de todo esto también está empezando a afectarme. He estado ayudando a mi suegra casi todos los días, pero está claro que la responsabilidad total de cuidar a mi suegro recae sobre sus hombros, y es evidente que le está pasando factura. Una noche, ella me pidió si podía quedarme a dormir para ayudarla. Con la voz llena de esperanza, tuve que rechazar su petición, ya que Edward, mi esposo, espera que esté en casa todas las noches. Mi negativa la dejó desanimada, y su decepción era clara. Edward tiene una presencia dominante y nunca ha sido de ayudar con las tareas del hogar. Espera que la cena esté lista y la casa ordenada cuando regresa, y las obras no son una opción. Cualquier desviación de sus expectativas suele provocar una reacción intensa. Un día llegué tarde a casa después de ayudar a mi suegro, solo para encontrarme con la ira de Edward. Priorizó sus necesidades sobre las de su padre, y me quedé en silencio,
sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas. Esta dinámica me ha dejado sintiéndome atrapada, como ama de casa. Me siento culpable por no haberme enfrentado a Edward o por no haberle ofrecido el apoyo que mi suegra necesita durante este difícil momento. El comportamiento de Edward ha sido cada vez más errático. A menudo llega tarde a casa sin previo aviso, a veces claramente ebrio. Y su excusa siempre es la misma: tiene derecho a gastar su dinero como desee. Este patrón me ha dejado sintiéndome aislada, atrapada entre mis responsabilidades como esposa y mi deseo de apoyar a mis suegros. A pesar de mi rol en casa, las expectativas de Edward se han vuelto más difíciles de aceptar. Sus frecuentes salidas nocturnas comenzaban a preocuparme, no solo por nuestra familia, sino también por las familias de quienes dependemos. Edward, con su posición autoritaria en el trabajo, a menudo utilizaba su poder para presionar a sus colegas a socializar después de horas. Se jactaba de salir siempre con el mismo compañero de trabajo, un hombre que vivía solo y estaba soltero, diciendo que su colega siempre estaba deseoso de compañía y de tomar algo. Intenté sugerir un compromiso a Edward, pidiéndole que me informara con antelación sobre sus planes para que pudiera apoyar mejor a sus padres, especialmente con la salud de su padre empeorando y el estrés creciente de su madre. Pero Edward desestimó mis preocupaciones con una risa, insistiendo en que sus salidas eran espontáneas y que su madre podía manejar la situación por su cuenta. Priorizaba sus necesidades sobre todo, incluso apresurándome con las tareas domésticas sin importar sus sentimientos. Luego, inesperadamente, Edward anunció que planeaba un viaje de 3 semanas a Tailandia. Me quedé atónita, llena de preguntas. Él había tomado la iniciativa de solicitar tiempo libre en el trabajo y ya había pensado en lo que quería hacer y comer allá. Cuando le pregunté sobre el viaje repentino y mencioné que no tenía pasaporte, respondió con indiferencia que no importaba, porque yo no iría con él. Esto fue especialmente sorprendente, ya que ni siquiera habíamos tenido una luna de miel adecuada. Dada su postura habitual sobre ahorrar dinero, curiosa y preocupada, le pregunté quién viajaría con él, y su respuesta fue breve: iba con un compañero de trabajo. Luego, rápidamente desvió la conversación para preguntar sobre la cena. Sabía que insistir por más detalles probablemente llevaría a una discusión, así que acepté la situación a regañadientes, mi frustración burbujeando mientras preparaba la cena tal como él deseaba. El día de su partida, se fue temprano en la mañana, comenzando su viaje sin más discusión. Al mediodía, me encontré reflexionando sobre la dinámica de nuestra relación, reconociendo lo difícil que era expresar mis necesidades y preocupaciones dentro de los límites impuestos por el comportamiento y las expectativas de Edward. En un momento de urgencia, llamé a Edward, solo para ser recibida con impaciencia. ¿Qué quieres? Estoy a punto de abordar un avión, me espetó, con irritación en su voz. Le rogué, explicándole el estado crítico de la salud de sus padres y pidiéndole que reconsiderara su viaje, pero Edward me desestimó fríamente, diciendo que estaba de vacaciones y que manejara la situación por mí misma. Su falta de empatía me dolió mientras colgaba el teléfono, dejando mis llamadas sin respuesta después de eso, murmurando una promesa silenciosa de arrepentimiento. Me resigné a esperar su regreso. 3 semanas después, cuando Edward finalmente regresó, parecía indiferente a los eventos que habían ocurrido en su ausencia. Lo enfrenté con la noticia del fallecimiento de sus padres y reaccionó con incredulidad, cuestionándome como si estuviera haciendo una cruel broma. Le expliqué los detalles desgarradores de cómo sus padres se habían deteriorado y fallecido a pesar de mis visitas constantes y mi cuidado. Su declive repentino fue algo que no pude evitar, y el peso de ello me pesaba enormemente. Mi enojo hacia Edward creció, alimentado por el recuerdo del sufrimiento de sus padres y su total indiferencia por su bienestar. Estaba claro que siempre había puesto sus propios deseos por encima de las necesidades de su familia, un hecho que era imposible de ignorar frente a tal tragedia. Al confrontarlo, lo acusé de priorizar un viaje de ocio por encima del bienestar de sus padres. El silencio de Edward habló por sí mismo. Parecía incapaz de enfrentar la realidad de sus elecciones y las consecuencias que trajeron consigo. En ese momento, mi decepción y frustración con él fueron abrumadoras. Su actitud despreocupada al regresar de sus vacaciones contrastaba de manera brutal con la sombría situación en casa, subrayando el profundo egoísmo de sus acciones. Mi corazón se rompió, no solo por la pérdida de mis suegros, sino también por la realización de que el hombre con el que había esperado que estuviera a mi lado en los momentos difíciles había elegido anteponer su propio interés a todo lo demás. Con un toque de sarcasmo, insistí, preguntando sobre su reciente escapada de 4 semanas, sugiriendo que podría haber sido con una amante. Edward, aparentemente derrotado, admitió su affair con Donna, una compañera de trabajo más joven que, según sus palabras, le brindaba consuelo como nadie más lo podía hacer. Su confesión reveló que sus noches tardías no eran para trabajar, sino para estar con Donna,
y se jactaba de las cualidades de ella en comparación con las mías, menospreciando arrogante mi valía. Lo que vino después fue aún más impactante. Con sus padres ya no para oponerse, Edward sugirió sin rodeos un divorcio, imaginando un futuro en el que pudiera vivir con Donna en nuestra casa, diciéndome básicamente que me fuera. La propuesta me golpeó como un puño en el pecho. Habiendo dedicado mi vida a ser ama de casa a petición de Edward, no tenía ingresos propios y muy poca confianza para empezar de nuevo. Pero la realización de que había elegido a su amante por encima de atender a sus padres enfermos fue el último golpe. Con una firme determinación, lo dejé para siempre. Empaqué solo lo esencial. Poco después, encontré refugio en un motel económico. Una semana después de comenzar con mi nueva realidad, la llamada de Edward rompió mi paz. Su voz estaba llena de pánico por un talonario de cheques perdido. Con calma, le informé que los documentos financieros y las cuentas a su nombre estaban intactos en casa. Solo el talonario de cheques estaba desaparecido. Yo había tomado solo lo que era mío, los ahorros que había acumulado a lo largo del tiempo y los regalos de mi familia, todo guardado de manera segura en una cuenta a mi nombre. Eso no formaba parte de nuestros bienes comunes y no tenía ninguna obligación de compartirlo con él. Sin embargo, Edward estaba desesperado. Había malgastado su salario y su bono en su viaje lujoso y ahora esperaba poder acceder a mis ahorros para cubrir su irresponsabilidad. Fue en ese momento que me di cuenta por primera vez de lo mucho que Edward había dado por sentada mi estabilidad financiera. Esperaba que yo resolviera su desorden, pero me negué. Le sugerí que pidiera un adelanto de su sueldo si realmente necesitaba dinero, que era su responsabilidad enfrentar las consecuencias de sus actos, no la mía. A medida que avanzaba la conversación, no pude evitar ponerlo al tanto de la dura realidad financiera de la situación de sus padres. No habría una herencia significativa que recibiera. Sus padres vivían de sus pensiones y los costos médicos de su padre se habían comido casi todo lo que tenían. También le advertí que debía desocupar el apartamento de alquiler de sus padres para evitar más costos. Era una llamada de atención que claramente no estaba preparado para enfrentar, y luchó por comprenderla. Con un renovado sentido de independencia, le dije a Edward que estaba por su cuenta. Ya no tenía ninguna obligación de apoyarlo. Su reacción, llena de incredulidad y desesperación, no logró conmoverme. Sus acciones pasadas ya habían drenado toda la simpatía que alguna vez pude haber tenido por él. No pude evitar reírme de su situación. Después de todo este caos era su propia creación. Su affair con Donna y la manera en que me echó de nuestra casa sin considerar las implicaciones financieras lo habían llevado a este punto. Sus preocupaciones sobre su trabajo y las posibles consecuencias de su aventura no me importaban. Dejé claro que él y Donna eran los arquitectos de su caída y que no sentía ninguna compasión por ellos. Edward continuó rogando, reconociendo sus errores, pero yo me mantuve firme. Terminé la llamada con una última advertencia de arrepentimiento y eso fue todo. Cualquier obligación que tuviera con él se había terminado. El proceso de divorcio comenzó poco después. Edward al principio estuvo dudoso, principalmente por preocupaciones financieras y el temor de que sus acciones se hicieran públicas, pero eventualmente fue convencido por el consejo legal de proceder. El divorcio marcó el fin de un capítulo definido por su traición y mala gestión financiera. Gracias a la experiencia de mis abogados, la división de los bienes fue favorable para mí. Edward, quien ya había malgastado la mayor parte de sus ahorros, se encontró en una situación financiera precaria después del divorcio. Luchó por llegar a fin de mes, incluso enfrentándose a las consecuencias de tener que vaciar el apartamento de sus padres y cubrir los costos del alquiler. Donna, que originalmente se había acercado a Edward por motivos profesionales, rápidamente se distanció cuando el affair se hizo público. Ya no veía ningún beneficio en él y siguió adelante, dejándolo aún más aislado. Después de que todo se viniera abajo, Edward intentó reconectarse conmigo de manera indirecta a través de nuestro abogado. Sus intentos de reconquistarme y pedir ayuda financiera me fueron comunicados con un toque de ironía. La desesperación en su voz mientras suplicaba por ayuda solo reafirmó mi decisión de cortarlo por completo. Sus dificultades financieras e incapacidad para gestionar su vida después del divorcio fueron una consecuencia directa de sus propias decisiones. Mientras tanto, yo había comenzado a avanzar. Decidí reincorporarme al mundo laboral y conseguí un empleo a medio tiempo en una tienda de conveniencia local. Fue una experiencia completamente nueva para mí y me encontré disfrutándola mucho más de lo que había esperado. Me adapté rápidamente a las demandas físicas del trabajo, ya fuera atendiendo la caja, gestionando inventarios o manteniendo la tienda ordenada. El trabajo fue un cambio bienvenido, y mi gerente incluso mencionó que podría conseguir una posición permanente. Fue un paso pequeño pero esperanzador hacia la reconstrucción de mi vida. Al mirar atrás, veo este capítulo no como un descenso, sino como un punto medio lleno de potencial. El fin de mi matrimonio no fue un retroceso,
sino una plataforma de lanzamiento para nuevos comienzos. Mientras navego por esta nueva fase de mi vida, lo hago con un renovado sentido de propósito y alegría, ansiosa por abrazar las oportunidades que me esperan.